Sí. Bienvenidos, esto es El Tequila en el Comercio Internacional. Nos da muchísimo gusto recibirlo en este espacio para platicar de temas interesantes relacionados con el comercio internacional. Y bueno, pues el tema de hoy será en torno a la factura electrónica, mejor conocida como CFDI, del cual estaremos platicando, bueno, cuáles son los antecedentes que representa, qué hay que hacer, cómo hay que prepararse. ¿Qué va a pasar para el sector tequilero con la llegada de esta nueva disposición? Y bueno, para ello me da muchísimo gusto recibir en este espacio a René Pedrazzini y Alejandro Lázaro. Ellos son integrantes directivos de Argon Global Trade, esta empresa dedicada a ofrecer asesoría a los exportadores y a los importadores. Estábamos tras bambalinas ahí platicando de un tema muy importante, pero que ese lo vamos a dejar para otra ocasión, esta salida de Gran Bretaña de la zona euro, que bueno, tiene muchísimas aristas. Pero hoy el tema que nos ocupa es en torno precisamente a lo que representa la factura electrónica. Entonces yo quisiera que nos platicaran, comenzáramos por el principio, qué es un CFDI, qué representa y qué medidas hay que tomar. Alejandro. Bueno, recordemos que como obligación del CFDI, pues viene desde el 2004, ¿no? Desde el 2004 que empieza la facturación electrónica, que empezamos a hablar de la firma electrónica con los sellos digitales, y que el 2004 pues empezó a ser requerida más que por el gobierno, sino por los empresarios, que la cuestión administrativa del resguardo de información antes era papel, y ese papel venía foliado mediante algunas empresas que estaban habilitadas por el SAT para poder hacer este folio o ser las empresas autosuficientes para generar sus propios folios fiscales, ¿no? A partir de que las empresas se empiezan a crecer, empiezan a tener más operaciones tanto de compra como de venta, pues una obligación era resguardar toda esta documentación por 5 años, ¿no? Entonces, la cuestión administrativa para estas empresas tan grandes, pues era muy complicada, ¿no? Ellos ven la posibilidad de implementar toda esta manera del resguardo de estas operaciones de manera electrónica, y pues obligan a la autoridad a que modifiquen todas estas como características de la factura, ¿no? Y la hacen la facturación electrónica a partir del 2004, ¿no? Donde no era obligación, pero sí era una gran ayuda para estas empresas. Posteriormente la autoridad lo ve como una forma de obtener información más fácil, de evitar defraudaciones fiscales. ¿Por qué? Porque cuando eran por folio, los folios eran duplicados, había facturas que no correspondía, ¿no? Había mucho fraude. Entonces la autoridad ve también esta parte de hacerlo electrónico, pues como un medio por el cual estar teniendo información y viendo por dónde iba esta parte de defraudación, ¿no? El CFDI es muy similar a lo que se adoptó por parte de las personas físicas y personas morales en la economía doméstica, por llamarle de alguna forma. Sí, exacto. De hecho, a partir del 2011, donde ya fue obligatorio para algunos regímenes, que era para los que tuvieran ingresos de arriba de 4 millones de pesos anuales, ¿no? Ahí fue obligación para estas empresas, y a partir del 2012 ya fue para todos los regímenes, ¿no? Se incorpora el régimen de incorporación fiscal, quitando al REPECO, y este régimen, aunque no es una obligación, ya tiene la opción de emitir facturas CFDI, exactamente. Y bueno, ese es, digamos, el antecedente, pero ya hablando en temas de comercio exterior, tanto en materia de exportaciones como importaciones, entendemos que es a partir del 1 de julio de 2016 cuando vamos a ver, René, que ahora son las empresas que se dedican a hacer transacciones en el extranjero las que van a tener que adoptar esta medida. Así es. Sí, bueno, mira, hablando un poquito de historia, de cómo es que nace la obligación de empezar a hacer un CFDI para el tema de exportaciones, bueno, primero hay que ir un poquito hacia atrás. Anteriormente, antes de que se publicara la ley aduanera en 2013, en diciembre de 2013, toda la obligación de presentar facturas era
Era en importación y era hacer un pedimento, meterle toda la documentación necesaria y presentar una factura en manera física. En el tema de exportaciones no era una obligación tener una factura como tal timbrada, un CFDI, independientemente que haya sido desde el 2004 o en 2011 que se empiezan a obligar a ciertas empresas. En exportación no era obligatorio, era con un documento que comprobaba el valor de la mercancía, con eso ya teníamos para exportar. En 2012 nos vamos al mundo digital. Entra lo que es la ventanilla única, entra toda esta plataforma tecnológica que empieza a utilizar la autoridad para fiscalizar, para irnos revisando. Y bueno, todo empezó con las importaciones. Era, hazme una factura electrónica, quiero que en el COBE pongas toda la información, pero era solamente para importación, hablando electrónicamente a un CFDI. En exportación era, ok, haz un COBE, pero también no me importaba el hecho de tener un CFDI, también un documento que comprobaba el valor de la mercancía, y era suficiente para hacer la exportación. ¿Y cómo lo amarraban? Pues con la revisión del COBE, que es el comprobante de valor electrónico, que después ya le pusieron comprobante, ¿qué? El acuse de valor, pero sigue siendo el mismo COBE, que es la transmisión de la información a través de ventanilla única, y se capturaba ese folio que nos daba en el pedimento. Ahora que viene, se publica, por ahí se publicó unas reglas el año pasado, le empiezan a dar vida a la factura electrónica para la exportación, y nos dice que va a ser obligatorio hasta 2016. En enero sí fue en enero de este año, se publica ya lo que es la regla, por ahí un cambio, se publica esa información y nos dice que a partir de julio va a ser obligatorio. Y la verdad, como buenos mexicanos que somos, dejamos pasar el tiempo, vinimos a una plática, por ahí empezamos a comentar el tema, ahorita más adelante lo desarrollamos con preguntas y respuestas que hubo en esa ocasión. Le dan vida a la factura electrónica en Expo, y nos dicen que a partir del 1 de julio, todas las exportaciones, independientemente del régimen que sea, vamos a tener que empezar a hacer la factura electrónica para exportación. Sí, igual, ahora sí ya va timbrada, y hacemos también la operación, hacemos el COBE, y ya para poder exportar, y por ahí empezaron a haber una serie de cuestionamientos. ¿Qué va a pasar en caso de que yo tenga que cancelar la factura, si no hago la exportación, si no vendo, si son consignaciones? Y ahorita más adelante ya vamos a empezar a desarrollar esa parte, pero sí es a partir del 1 de julio, y vamos a hablar de algunas excepciones que hay. En términos generales, lo que es el CFDI, por lo que te implica es mucho el tema de la contabilidad, que es lo que vas a hacer. Muchas empresas, como ya nos decías, Alejandro, venían haciendo ya partes obligadas de emitir sus facturas electrónicas, pero no se hacía en materia de factura para exportación, que esa es la diferencia, pero sí utilizaban facturas electrónicas muchas empresas. Sí, efectivamente, la autoridad se da cuenta de toda la posibilidad que tiene de recabar información mediante esta factura electrónica, CFDI, como ya te íbamos platicando, pues fue siendo obligación, dependiendo de los medios que tenían las empresas, ¿no? Ahora, a partir de que entramos todos a la posibilidad de emitir facturación electrónica, pues también se dan cuenta que a la hora de tú exportar, pues estás emitiendo o estás haciendo una compraventa, una enajenación, ¿no? Cuestión que se tenía apartado para comprobar un ingreso, ¿no? Se dan cuenta que en algunas auditorías que hacen, aunque sean fiscales y no tal cual de comercio exterior, se dan cuenta que hay algunas empresas que toda su operación va directamente a la exportación y que no estaban ligando tanto el pedimento, en donde se hace, es una declaración fiscal y en donde están diciendo cuánto es lo que están vendiendo con lo que en realidad están reportando en cuestión de ingresos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un CFDI que lo ligue y no estaba tal cual la información relativa a esto. No podían comprobar si en realidad fue una compraventa, lo que declara un pedimento, a lo que en realidadmente sí vendieron. Entonces están aquí básicamente la Secretaría de Hacienda relacionando todo lo que son la parte de tus compras y tus ventas, ya se trate de asuntos que están ligados a compras en el interior dentro de tu país o fuera. En este caso ya ahora sí ya te incluyen toda la parte de operación en el extranjero. Efectivamente, va aumentando la comprobabilidad que tiene la autoridad
pues para estar fiscalizando. Sabemos que este gobierno es netamente fiscalización y recaudación, ¿no? Sí. Estar obteniendo ingresos que hasta metas se están poniendo cada año para aumentar la recaudación. Para aumentar recaudación. Eso creo que ha sido la constante. Una Secretaría de Hacienda siempre es recaudadora, nunca se han distinguido por promover otra cosa más que la recaudación. Entonces, bueno, hoy creo que se suma esta parte de la fiscalización, de vigilarte con lupa todo lo que estás haciendo. Exactamente, siempre por parte de la autoridad era mucho el impulso a la exportación, ¿no? Uh-huh. Y aún lo siguen haciendo, ¿no? Diferentes programas para que las empresas puedan estar exportando. Uh-huh. Pero no lo tenían ligado a esta parte de la fiscalización. Uh-huh. Ok, te ayudo a exportar, uh-huh, te estoy dando herramientas para que puedas exportar más, pero ahora pues no te voy a limitar, sino te voy a empezar a fiscalizar qué sí es lo que estás vendiendo, porque me estoy dando cuenta que no estás declarando conforme a tus pedimentos lo que en realidad me estás declarando en ingresos para tu exportación. Y bueno, pues es que ahora, aparte de lo que tú dices, el fomento a la exportación, pues lo están ligando a esa parte de la vigilancia muy estrecha a lo que estás haciendo realmente, y que de alguna forma las auditorías sí eran comunes, y en la parte de comercio exterior sí se estaba revisando lo que hacían muchas de las empresas, pero pues la autoridad más bien acudía y lo hacía de manera presencial y revisaba papeles. Sí. Hoy va a tener más facilidad. Sí, efectivamente, como lo comentaba René, esta parte de que la autoridad ya tiene todo de manera electrónica, ya puede estar haciendo perfiles de riesgo de las empresas, ¿no? A dónde van encaminados, qué es lo que están vendiendo, cómo lo están vendiendo, qué es lo que están comprando, cuánto están pagando, pero faltaba algo para limitar a la parte de la exportación, que también fuera canalizado a una buena revisión, a un buen perfil, ¿no? Para que pudieran atender pues las malas prácticas en cuestiones fiscales a la hora de exportación. Bueno, vamos a seguir platicando qué es lo que tiene que hacer aquí. Lo importante es cómo se tiene que preparar el exportador para poder enfrentar estas nuevas disposiciones, esta que entró en vigor o entra en vigor a partir del 1 de julio de 2016. Esto es el Tequila en el Comercio Internacional. Regresamos. Internacional. Hoy estamos platicando acerca del CFDI para la exportación, cómo se va a implementar, en qué consiste, qué es lo que deben hacer las empresas. Pues ya nos decían en la primera parte del programa cuál es el antecedente que se tiene en esta implementación de la factura electrónica para la parte de exportaciones, pero es importante también saber cuáles son estas reglas que le dan vida al CFDI. Para ello me da mucho gusto platicar en esta parte del programa con Diego Rivero. Él también forma parte de Argon Global Trade, que junto con René nos seguirán platicando precisamente de esta otra idea, ¿no? Que tiene que ver con el sustento legal en el que se está basando precisamente la factura electrónica para la exportación. Diego, sí, bienvenido. Gracias Gaby, gracias nuevamente por la invitación. Digo, tal como lo comentas, hablando un poquito de la fundamentación de dónde nace esta obligación para la declaración del CFDI a la exportación, es en noviembre del 2015 donde sale la quinta resolución a las reglas generales de comercio exterior para 2015, en donde solamente se publica la regla 3136, que hace ya la referencia de declarar un CFDI a la exportación, lo que anteriormente no existía. Esta parte todavía no entra en vigor. En 2016, en enero, se hace ya la publicación de las reglas generales de comercio exterior para 2016, donde esta regla se mantiene. El único cambio que tiene es que pasa a ser la regla 3135. Es la única modificación que tiene a comparación de las reglas 2015. Su texto como tal permanece, y tal cual nos dice la obligación que tienen los exportadores que hagan un pedimento o una exportación definitiva con un pedimento clave A1, de declarar este CFDI, o sea, de elaborar este CFDI e incorporarlo también al pedimento. Aquí hay otra obligación que es, además de la declaración o de la creación de un CFDI,
existe un complemento. No se va a hacer un CFDI normal como en una venta nacional, sino se le va a agregar un complemento que es el complemento de comercio exterior, el cual vamos a estar declarando ciertos datos o cierta información que la autoridad va a estar requiriendo para poder pues completar toda la información de comercio exterior que necesita para la exportación. Entonces esta es tal cual el fundamento legal. Como tal, en su momento la regla nos decía que la obligación era para el 1 de julio. Sí. Hasta esa fecha, y bueno, de hecho hasta hace poco no había una modificación a los plazos. Esto como tal, bueno, ahorita nos gustaría dividirlo en bloques. Lo primero es esto que te comenté, dónde nace la obligación de declarar este CFDI. Todas las dudas que se tuvieron de parte de los contribuyentes o de parte de los exportadores con la autoridad, que es lo que estaremos platicando, todas esas dudas. Y por último, en el último bloque, cuál fue la resolución o cuáles fueron las medidas que tuvo que tomar la autoridad para tratar de atender estas dudas. Hay que dividirlo de esta manera porque si bien la última resolución por ahí puede dejar sin efecto algunas de las dudas que tuvieron los contribuyentes, es necesario que lo platiquemos para que se conozca un poco el historial, podemos aprender de cuál es la visión que tiene la autoridad de fiscalización y si en algún momento lo llegaran a aplicar nuevamente como se pensó, pues que los contribuyentes estén preparados para este cambio. Lo que sí es un hecho es que el 1 de julio del 2016 el CFDI, esta factura electrónica para comercio exterior, ya es un hecho. Eso no hay modificaciones. Sí, no hay modificación. El CFDI se tiene que elaborar, se tiene que hacer para todas las exportaciones con pedimento clave A1. Una de las diferencias que hubo en la publicación de enero y esta última resolución fue que anteriormente era para todas las exportaciones con A1. Hoy lo limita únicamente a las exportaciones, igual con pedimento clave A1, pero que vayan de la mano de una enajenación. Esta parte, que exista una venta. Lo vamos a platicar más adelante para poder atender las dudas de, cuáles eran las dudas que tenían los contribuyentes, de qué pasaba cuando se hacía una exportación de muestras, de mercancía a consignación, o que no existiera como tal una venta. Entonces, este es uno de los cambios que se tuvo, pero sí es obligatorio declarar un CFDI a la exportación a partir del 1 de julio, ya nada más considerando estas aquí entonces lo que la autoridad entiende es que cualquier mercancía que salga de México está considerada una exportación, no necesariamente una venta, pero sí es una exportación porque estás mandando mercancía fuera de México. Así es, cumpliendo y por ello con las formalidades del despacho, una extracción de mercancía del país se considera una exportación. Y aunque no vayas a vender y no vayas a cobrar, de todas maneras tienes que acompañarla con su CFDI. Así es, de hecho, esto es lo que hacían o lo que hacen normalmente las empresas. Muchas de las empresas, sobre todo las empresas IMEX que importan temporal, tienen mercancía a consignación y luego hacen retornos de esa mercancía pues que realmente no les pertenece, no tienen ellos cómo comprobar una venta de esa mercancía. Entonces esa parte sí se considera una exportación porque es una extracción de mercancía del país, pero nunca existió una venta. Entonces aquí la diferencia puede estar en el hecho de cómo vas a pagar tus impuestos. Cuando estás declarando que sí, efectivamente hiciste una exportación porque mandaste muestras o mandaste alguna mercancía que retornaste al exterior, pero que no implicó una ganancia para ti. Así es, como tal, por eso es que a la exportación se hacían solamente unas proformas. Son facturas que no le pegan directamente a tu contabilidad, no te generan como tal un ingreso y por ahí, ya los impuestos nacionales son los que se veían afectados. Es por eso que al momento de obligarnos a hacer un CFDI, pues el CFDI es completamente contable y es un documento que se tiene que estar ingresando a todas las declaraciones. Entonces esto quiere decir que de alguna forma pues va a haber pros y contras, ¿no?, con este CFDI para los exportadores. Sí y no, porque también tiene unos beneficios, igual ahorita lo platicamos. El contra que pudiera tener es que vamos a tener que hacer ese paso extra.
Anteriormente nosotros con una proforma impresa se la hacíamos llegar a la agente aduanal y el agente aduanal podía hacer pues todo el llenado tanto del COBE como del pedimento y así hacer la exportación. No había necesidad de hacer un trámite más. Hoy todas esas exportaciones van a tener que venir acompañadas de un CFDI, vamos a tenernos que meter ya sea a nuestro sistema de facturación o al que ofrece la autoridad para elaborar un CFDI con los datos correspondientes y declararlo en el pedimento. Entonces es un paso más, pero al final pues la obligación sigue siendo la misma, no es tan contraproducente pues como a lo mejor lo pudiéramos considerar. De hecho, digo, ya con la última resolución se vuelve un poquito más accesible, pero pues es un paso más que todos los exportadores van a tener que estar realizando. De estos cambios que han habido en estos últimos años, entonces, se puede decir que básicamente tienes que cumplir con el COBE, tienes que cumplir con tu pedimento y ahora con tu CFDI, René. Sí, como lo platicaba hace ratito, lo que busca la autoridad hasta cierto punto es simplificar la operación, pero siempre en ese pareciera que es al revés, ¿no? Como que va a complicar, pero en ese inter de tratar de facilitar, siempre vienen ese tipo de complicaciones en lo que las empresas o los contribuyentes se van acostumbrando al cambio. Así es. Se habla de una posible desaparición del COBE en la exportación. En teoría debería ser para todo, pero también lleva su proceso, porque aquí estaríamos haciendo dos pasos. No se está simplificando, sino que está yendo más allá y hay más procedimientos. Simplificación para la autoridad, sí, desde que entró ventanilla única, hay simplificación para ellos para poder fiscalizar. Claro. Para uno como contribuyente ya empezó a verse ahorita la simplificación, ya hay más formas de cómo revisarte, cómo hacerte una autoauditoría, cómo estás revisando la información, pero la autoridad también ya tiene esa parte y cómo hacer los perfiles del riesgo, como decía hace rato Alex. Ahorita con esta parte de estar haciendo las facturas también a la Expo, pues ya va a ser una forma más fácil de identificarnos toda la información que estamos transmitiendo, controlar desde si existe o no existe el receptor en el extranjero, a quién le estamos vendiendo, si no estamos haciendo como exportaciones fantasmas. Entonces toda esa parte es la que está buscando ahorita la autoridad, simplificarse primero ellos y luego ya nosotros vamos a tener esa parte de tal vez solamente hacer pedimento y factura y vamos a tener menos documentación. Entonces, CFDI en la exportación, ese es, un tema ya de un paso obligado que se está dando, pero que de alguna forma pudieran ir desapareciendo otros pasos que anteriormente se habían hecho obligatorios y que pudieran tender precisamente a duplicar un poco lo que se va a representar la factura electrónica, ¿no? Sí, justamente eso, Gaby. De hecho, este complemento de comercio exterior que te platicaba nace o se crea para eso. Anteriormente nosotros en una factura pues de exportación no había ningún requisito más que un valor de la mercancía, a diferencia de la importación que sí te pide más datos de quién es el comprador, quién es el vendedor, descripción detallada de mercancía, etcétera. A la exportación no. Entonces con este CFDI ya amarramos esta parte de transmitir esta información a la autoridad, cuál es el receptor de la mercancía, quién es el comprador, y ya hablando un poquito del complemento de comercio exterior que se va a estar agregando a los CFDIs, nos habla ya del Tax ID, de quién es la persona que recibe la mercancía, la razón social, el tipo de cambio que se va a estar utilizando, la clave de pedimento con la cual estamos exportando. Sabemos que hoy únicamente es para los pedimentos A1, pero no descartamos de que si este es una tendencia por parte de la autoridad, pues seguramente estaremos declarando todas las otras claves a la exportación. La A1 es básicamente exportación definitiva, ¿no? Así es, exportación definitiva, puede ser de mercancía nacional o nacionalizada. Esa es la clave que se estaría utilizando. Entonces, ya con este complemento le estamos nosotros dando la información a la autoridad para complementar lo que nosotros tenemos que declarar en el COBE. Entonces, ya con este complemento, con este CFDI que vamos a estar agregando al pedimento, ya no es una obligación para estas situaciones realizar un COBE a partir del 1 de julio. Ah, ok. Entonces, aquí también la parte del timbrado, ese timbrado, por ejemplo, alguien que ya tiene una empresa que venía haciendo declaraciones, que venía emitiendo algunas facturas en la parte a lo mejor tenía operaciones dentro del país, puede utilizar a su mismo proveedor que está realizándole el timbrado de sus facturas electrónicas. Sí, así es. No
En la ley no hay una obligación de utilizar a algún proveedor o alguno otro. Lo único que sí está en la página del SAT son proveedores que ellos en algún momento han certificado, y lo único que se tiene que hacer es solicitar al proveedor de que ajuste este CFDI con los cambios que hoy nos pide la ley. Eso sí tenemos que estar muy conscientes que si nuestro proveedor de servicio no nos ofrece esa parte o no puede realizar esos cambios, pues se tendrá que ver la manera de complementarlo, que no sé si sea o cambiar de proveedor o otro paso de directamente en el portal, pues realizar este complemento, pero sí sería un poquito más complicado. Pero como tal se puede utilizar cualquier proveedor de facturación. Bueno, vamos a entrar un poco más a detalle en lo que consiste el CFDI, esta factura electrónica para la exportación, incluso cuáles pueden ser las sanciones o los riesgos a los que se va a exponer pues el exportador que no esté cumpliendo correctamente con la entrega de esta documentación de manera electrónica. Esto es el Tequila en el Comercio Internacional. Regresamos. Este es el Tequila en el Comercio Internacional. Estamos platicando acerca de la factura electrónica, todas estas inquietudes que ha despertado la factura electrónica para comercio exterior. ¿En qué consiste, cómo se va a realizar este CFDI y, bueno, sobre todo, cuáles son los cambios importantes? Hay algunas dudas que se habían empezado a plantear. Precisamente Argon Global Trade ya había venido a las instalaciones del Consejo Regulador del Tequila a platicar con los exportadores tequileros acerca de cuáles serían los cambios fundamentales. Y bueno, Diego Rivero y René Pedrazzini nos lo vuelven a comentar el día de hoy. Y bueno, sobre todo que sabemos que hubo por ahí una miscelánea, hubo algunos cambios, algunas reformas, algunas modificaciones, pero en términos generales creo que una de las grandes dudas que se tenían tenía que ver con el hecho de qué voy a hacer si si yo cancelo una venta, a lo mejor si hago mi CFDI para exportación, pero a la hora de la hora no se concreta esa exportación. ¿Qué es lo que va a pasar? Creo que esa fue una de las preguntas más fundamentales. Sí, como te lo platicaba en el bloque anterior, Gaby, vamos a resolver estas dudas. De hecho, bueno, es importante mencionar que estas dudas nacen de un acercamiento que tuvo el SAT justamente aquí en el Consejo Regulador del Tequila, con todos los tequileros que tenían duda de varios esquemas a la exportación. Uno de ellos era justamente la venta a consignación, venta de muestras o exportación de muestras, exportación a consignación, y todo este tipo de situaciones. ¿Qué pasa si no se da como tal la exportación? Aquí uno de los caminos que se pudiera considerar, bueno, voy a reiterar un poquito. Hay una modificación a esta regla 3135 que va a dejar sin efecto a lo mejor alguna de las dudas que vamos a estar comentando. Sin embargo, es bueno considerarlo porque es la visión que tiene la autoridad o que tuvo en su momento, y no deja de lado el que lo puedan retomar, a lo mejor ya cuando los contribuyentes estén un poquito más familiarizados con el CFDI a la exportación. En este caso, nos lo comentaba la autoridad que es como una venta normal. Nosotros hacemos una exportación. En este supuesto, si no se da la venta, sí hay una cancelación del CFDI, pero dependiendo de por qué se estaba cancelando. Si nosotros era una mercancía a consignación, o sea, de la cual todavía no existía una venta, tal cual el CFDI no tenía un valor. ¿Por qué? Porque al ser una mercancía a consignación, nosotros teníamos que declarar en el CFDI el valor real de la mercancía, pero aplicarle un descuento del mismo valor, para que al final el CFDI fuera un valor cero y nosotros pasarlo a la contabilidad o a las declaraciones y que no nos viéramos afectados. Entonces, si nosotros llegáramos a hacer una importación de esa misma mercancía que retornó por X razón, no tendríamos que hacer como tal una modificación porque no nos va a afectar directamente ese CFDI que realizamos. En la contabilidad entonces no se iba a reflejar ahí esa exportación. Así es, sí iba a estar declarando, pero al ser un ingreso en cero, pues no iba a haber mayor modificación, no tendríamos por qué estarlo modificando. Adelantándome un poquito, pero que va de la mano, una de las dudas más grandes también que hubo fue la venta en parcialidades. Esta venta en parcialidades, bueno, también no había necesidad de modificar el CFDI. ¿Por qué? Porque hay un apartado en la generación de la factura que nosotros podemos declarar que es una subdivisión
un pago en parcialidades y en automático se iba a estar descargando, no había tampoco la necesidad de hacer esta modificación. Hay que modificar también los pedimentos cuando tienes que hacer cambios ahí en el CFDI. Sí, cuando se modifica, porque se cancela la factura, se generaría una nueva. Otro ejemplo era la exportación de, no sé, 50 cajas de tequila y que por algún motivo 10 cajas no cumplieran con algún requisito y retornaran. En este supuesto, como solamente se haría el cobro de 40 cajas, sí tendríamos que estar modificando, bueno, cancelando el CFDI como una venta nacional y generando uno nuevo. Para esto, como el folio fiscal va declarado en el pedimento de exportación, sí tendríamos que hacer una rectificación para declarar el nuevo CFDI. No sé qué otros supuestos estarían aquí también en el cambio de la mecánica. Cuando se va a exportar y llega a haber algún daño en tu mercancía y entonces en lugar, a lo mejor como decías, de estar exportando 50 cajas, acabas exportando la mitad de las cajas, pero tu CFDI está emitido, entonces ahí también seguramente tendrás que hacer algo, ¿no? La misma, eliminar o cancelar esa factura en sistema, generar una nueva por las piezas efectivamente vendidas y hacer la declaración en pedimento. Y ahí hay que aclarar que hubo un daño o cómo le justificas a la autoridad cuando haces ese tipo de sí, cambios. hay varios procesos o hay varios identificadores que nosotros tenemos que estar declarando en pedimento. En este caso, si se tratara de un siniestro, por ahí hay una diferencia en el trato de la mercancía. En caso de un siniestro, bueno, hablando también un poquito de importación o exportación, pues no se está obligado al pago de esas contribuciones, siempre y cuando demostremos que realmente sucedió un siniestro. A caso contrario, como lo es una pérdida de la mercancía, un robo, en ese la autoridad no puede suspender este cobro de contribuciones porque no se puede saber exactamente pues, qué fue lo que le pasó a la mercancía, si por ahí algún pues contribuyente pues tuvo algo que ver con esta desaparición para no hacer el pago de impuestos. Entonces, el CFDI como tal no se ve afectado en estas situaciones, más bien sería lo que afecta al pedimento. Hay también la duda de, por ejemplo, qué pasa con las empresas IMEX, ¿no? Si también están obligadas a realizar su CFDI o qué es lo que va a pasar en esos casos. Bueno, las empresas IMEX, su operación natural, que es importar temporal y exportar con un pedimento clave RT, no están obligados. La misma regla establece que solamente las operaciones que tengan, que se realicen por un pedimento A1 no están obligados. ¿Qué va a pasar con una empresa IMEX que importa producto de empaque y exporta con un pedimento A1? Para este tipo de mercancías que se importa un empaque, le ponemos producto nacional y se exporta, no es con una clave RT como en todas las otras IMEX, es una clave de pedimento A1, ellos sí estarán obligados a declarar el CFDI a la exportación. Entonces aquí más bien pues ya dependerá de cómo vienes realizando tus actividades de comercio exterior, porque me imagino que también el caso de la industria electrónica es diferente y que será de las pocas que estarían totalmente exentas, ¿no?, del CFDI. Sí, aquí digo lo bueno, lo interesante es que hasta ahorita solamente un pedimento A1. Todas las personas, eléctrica, IMEX, no IMEX, empresas certificadas, todas las que hagan un pedimento A1 estarán obligados a realizarlo. Obviamente por la naturaleza de la operación, una empresa IMEX que importa y luego exporta con un pedimento RT, con un pedimento B1, B5, ya no estarán obligados, pero la obligación es para todas las empresas que tengan una operación A1. Ok, y bueno, estábamos hablando de estos supuestos. ¿Hay algún otro cambio importante que valga la pena mencionar en el sentido de estas dudas que existían antes de que se hicieran las nuevas reglas? Sí, hubo un gran cambio que es el que ahorita vamos a platicar, que es lo que vamos a platicar ahorita que se termine en el otro bloque, sobre el gran cambio que hubo a esta regla. Pero también otro ejemplo de las dudas que esa no la plantearon la vez pasada que estuvo aquí personal del SAT, es una operación un tanto rara, pero es muy común en las empresas. Saliéndonos de si son IMEX o no, hay empresas que importan de manera definitiva para vender aquí normalmente como una mercancía nacional. Se hace la venta, luego el comprador allá aquí en el territorio nacional detecta que no es lo que había pedido a través del otro proveedor y hacen el regreso de la mercancía. Aquí es una
un retorno de mercancías, pero no es porque fuera IMEX, es por mala calidad nada más, y no se habla de un desistimiento de importación, porque ya estaba la mercancía de manera definitiva en el país. Aquí esta parte también había quedado fuera en lo que se había considerado por parte tal vez de la autoridad. Una exportación va a ser una exportación a uno, pero no va a generar una venta. Y se hablaba de la mercancía de venta, consignación, exportación de muestras, pero aquí es un retorno por mala calidad, y también estaba esa parte, ¿cómo voy a retornar esa mercancía? De importaciones, Ajá. importaciones que sí se comercializan exactamente, en fue una México. importación definitiva que se hizo, se pagaban los impuestos, se vendió y me la regresaron por mala calidad. Yo la tengo que regresar con el proveedor original. Entonces ahí va a ser una exportación, pero también cómo íbamos a hacer el CFDI, porque no se podía dejar en ceros. No entraba la parte de una mercancía consignación porque no la estoy consignando, la estoy regresando. Entonces también ahí lo que se hablaba, en ese momento se estaba pensando hacer, es tal vez hacer una factura igual, venderla como si hubiera sido consignación y poner el descuento del 100%. Pero aquí también implicaría que canceles esa factura. Aquí no puede haber una cancelación porque al inicio tú pagaste una factura, o sea, tú tienes un egreso, contablemente o fiscalmente hablando, tú tienes un egreso de ese dinero, luego tuviste un ingreso de a quien se lo vendiste, y luego tienes que regresar la operación, tú tienes que regresar el dinero a tu cliente, pero para el extranjero, ellos te van a hacer tal vez una nota de crédito, entonces ya no sería como cancelar esa factura inicial, tienes que exportarle su mercancía, mandársela, pero el valor cero, porque tú no le estás vendiendo directamente a él. Y esperar a que te reintegre esa mercancía ya a través de una nota de con buena crédito que calidad. dejaría ya sin efectos, o ampararías tal vez la compra que tú habías hecho en un inicio, pero el CFDI de exportación iba a estar vivo. Entonces esa parte también ya estaba ahí como con dudas, que con el gran cambio que hubo la semana pasada, esa parte ahorita la vamos a poder solucionar. Y que bueno, también puede ser por cuánto plazo, ¿no? Porque pudiera ser que tu proveedor se tarde en volverte a surtir esa mercancía, y entonces cuánto tiempo, qué vigencia va a tener ese CFDI. Ese es también, supongo, alguna de las dudas. Sí, digo, bueno, yo creo que este es un tema ya un poquito más contable. Nosotros al momento de hacer pues las declaraciones mensuales se estará pues definiendo qué fue lo que se compró, qué fue lo que se vendió, y ahí se tendrán que hacer los ajustes, no con una temporalidad como tal, pero sí tendrá que hacerse el cuadre de estas cantidades para afectar lo que a lo mejor en su momento no se vendió o se descontó del precio inicial. Entonces esto, bueno, ya tendrá que ver más bien con una parte, como bien dices tú, de la contabilidad interna de las propias empresas, ¿no? Pero hablando precisamente del CFDI, que estamos hablando básicamente de este CFDI para la exportación, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de esas empresas que exportaron también y que, bueno, que también por calidad le pudieron haber regresado su producto, ¿no? De otro país hacia México, y tú ya habías emitido tu CFDI de esa factura? Sí, ahí digo, la operación va a ser la misma, se exportó con un CFDI sí por venta, por algún motivo lo regresan, no hay a lo mejor un regreso de dinero porque se va a reponer la mercancía. La segunda exportación de esa mercancía que no cumplió con la calidad se tendrá que hacer con un CFDI valor cero. Ok, no es con el mismo CFDI con el que inicialmente habías enviado. Tienes que hacer otro CFDI. Así es, porque sería otro pedimento. Bueno, también abundando un poquito en este tema de las dudas, es importante considerar los datos que pide el complemento. Ahorita vamos a platicar de que hoy, pues al día de hoy es una opción, no estamos obligados a declarar este complemento, solamente el CFDI, pero es muy importante que todos los contribuyentes hagan una base de datos de sus compradores en el extranjero, porque va a estar muy amarrado el tema del Tax ID. El Tax ID y razones sociales RFC de los extranjeros en algunos casos son genéricos, o nosotros a la exportación por un beneficio en una regla solamente estábamos obligados a adjuntar una carta que no conocíamos este Tax ID para poder hacer la exportación. Con este complemento de comercio exterior ya es una obligación, esto por un tema de reconocimiento entre los países. Actualmente solamente está con Estados Unidos y es el único país con el que la autoridad mexicana va a estar estableciendo esto como obligación. Pero es importante que hagan esta base de datos, de información de sus proveedores para tenerla actualizada, ya que si el Tax ID no coincide con uno de los establecidos en Estados Unidos, no va a dejar timbrar la factura y no vamos a poder hacer esta exportación.
Entonces, eso quiere decir que la autoridad ya tiene esta información de cruzamiento de datos con Estados Unidos. Así es, con este intercambio de información que se tiene con Estados Unidos, que es uno de los objetivos también más grandes del CFDI. ¿Sí? El saber que la mercancía que se envió realmente es la que llegó y no hubo alguna diferencia con el pedimento de importación en Estados Unidos que con el de exportación. Al amarrar este Tax ID se hace una validación contra el proveedor y va a dejar timbrar la factura. Entonces es importante actualizar esta información, sobre todo el Tax ID. Bueno, pues ese es algo que es el famoso fraude técnico que se cometía muchas veces también al momento de exportar o de importar también, ¿no? Fantasmas. Pero, exacto, entonces, bueno, esta parte pues de alguna forma se está poniendo por lo menos un obstáculo más para impedir que suceda. Y que bueno, esto también obliga de alguna manera a los que hacen las cosas bien también a estar muy cuidadosos en estos aspectos, ¿no? De vigilar que realmente sí coincidan los datos de los contribuyentes en Estados Unidos. Sí, y digo, es una parte que, como dices, las personas que hacen las cosas bien, pues esto les sirve para continuar haciéndolo y ser un foco de menos riesgo para la autoridad. Al hacer en automático estos cruces de información, la autoridad ve que no estamos haciendo exportaciones pues ilegales o que no corresponden y dejamos de ser como un foco para la autoridad. Entonces, las personas que están haciendo las cosas bien, pues tienen este beneficio, a lo mejor que no está declarado en ningún lugar, simplemente van a ser menos fiscalizables que una que tiene problemas con sus declaraciones. Bueno, pues es digamos, los beneficios de cumplir y de hacer las cosas correctamente. Vamos a seguir platicando qué es lo que tiene que hacer una empresa precisamente para cumplir correctamente, qué opciones tenemos para que se capaciten aquellos que tienen interés en saber más acerca de cómo hacer las cosas con este nuevo sistema, el CFDI, la factura electrónica para la exportación. Este es el Tequila en el Comercio Internacional. Regresamos. De regreso, este es el Tequila en el Comercio Internacional, platicando pormenores de esta factura electrónica, el CFDI en comercio exterior, que entra en vigor a partir del 1 de julio del 2016. ¿Cómo se deben de preparar las empresas? Estamos con Alejandro Lázaro y con René Pedrazzini de Argon Global Trade, pues precisamente para tratar de dar algunos tips generales de cómo se deben de preparar las empresas, qué es lo que ya deberían de haber hecho para poder cumplir con estas disposiciones. Entonces, vamos a iniciar con René para que nos comente qué es lo que ya en este momento deberán de haber hecho las empresas para poder estar en disposición de cumplir. Bueno, las empresas lo que deben haber hecho es prepararse desde que se publica la regla, empezar a trabajar tal vez con su proveedor de servicios, a ver el tema de los complementos, porque el SAT solamente dice, yo lo voy a publicar en reglas o en mi página de internet, cómo va a ser el complemento o el complemento que se debe de utilizar, pero el proveedor de servicios es el que te tiene que dar el acceso o esa parte extra para que tú puedas declarar el complemento de exportación. Se hablaba y hasta la fecha todavía es la obligación que a partir del 1 de julio ya todas las empresas empiezan a transmitir el CFDI a la exportación junto con el complemento. La semana pasada por ahí se publicó, no en reglas, no se modificaron las reglas todavía, no ha nacido esa publicación de la segunda modificación a las reglas generales de comercio exterior de 2016. Fue un boletín emitido por el SAT en el que dice que deja sin efectos, bueno, no sin efectos, que se aplaza el tema de transmitir el complemento. Se aplaza hasta el 1 de enero del 2017, pero solamente el complemento, no es todo el CFDI. El CFDI sí se tiene que mandar a partir transmitir y timbrar a partir del 1 de julio. Sí se tiene que estar transmitiendo en pedimentos A1, pero el cambio, el más interesante es cuando existe una enajenación. Ahora sí, cuando hay una venta, cuando sí me van a pagar por mis mercancías, ahí sí tengo que hacer el CFDI. De lo contrario, ya no lo hacemos, nos quitan esa obligación, y es donde muchas de las dudas que estamos platicando hace ratito y muchas de las dudas que tenían los exportadores en general, con eso se mata, se cubre esa parte. O sea, si yo voy a regresar una mercancía porque salió defectuosa, no lo hago. Si voy a hacer a consignación, muestras y demás, ya no está la obligación de hacer el CFDI. Era ese gran cambio que hay en
en la regla es hacia esa parte. Solamente cuando hay una venta es que yo voy a tener que hacer el CFDI, timbrarlo, lógicamente, y hasta enero del 2017 vamos a empezar con el complemento de exportación. Bueno, pues ahí está claro, ahí estamos hablando básicamente de ventas en el extranjero. Cuando se efectúan estas, efectivamente, bueno, sí se tienen que acompañar con este CFDI para la exportación. ¿Hay algunas sanciones que se estén considerando ya en este momento o cuál es la situación como tal, en regla o en ley, no es una sanción monetaria tal vez, pero el problema es que si el Tax ID que se ponga en el complemento de la factura del CFDI, si no coincide, no vas a poder hacer el pedimento. Entonces, la gran sanción va a ser que no vas a exportar y no va a dar firma el pedimento. Ahorita, como lo platicaba Diego, solamente se ha hecho el cruce de información con Estados Unidos. Es un proyecto muy, muy ambicioso porque, de hecho, la misma regla no hace la distinción de con qué países, solamente dice, se va a declarar el complemento en todas las operaciones de exportación clave A1 que haya venta. Entonces... A ver, entonces aquí Alejandro quería agregar algo en este sentido del tema. Algo que quería agregar, aparte de lo que comenta mi compañero René sobre el Tax ID, que debe de estar validado, porque ya se están haciendo base de datos por parte de la autoridad para ver con quién estás haciendo operaciones de enajenación. También es una obligación en regla de comercio exterior 3136 por parte del agente aduanal de que esté validando este folio fiscal. Este folio fiscal que sí esté en el SAT, que sí haya sido una factura verdadera, para posteriormente ponerlo como dato en el pedimento. Entonces también es obligación del agente aduanal estar verificando que sí se haya hecho un CFDI, que este CFDI sea válido para poderlo poner en el pedimento y que así la operación siga, ¿no? Se haga un despacho de exportación. Así que ya la obligación es para dos, tanto para el importador como para el agente aduanal. Y si esta información no está validada y no está vigente, pues no se podrá hacer un pedimento de exportación. Entonces, ¿esto quiere decir que de alguna forma también tu contraparte en el extranjero debe de estar enterado de los cambios que se están concretando en nuestro país en materia de este CFDI, de esta información que se tiene que estar validando? Pues sí debe estar enterado porque el exportador estará requiriendo información continua, ¿no? Bueno, nosotros como recomendación antes de esta parte del CFDI le pedíamos a todos los exportadores que requirieran esta información sobre la situación fiscal de tu comprador en el extranjero, porque como comentábamos ya, el simular operaciones con personas que no existen en el extranjero, estar emitiendo Tax ID que no existen, direcciones, son operaciones simuladas y esto vamos a procesos penales, ¿no? Puede ser juez y parte, o no puede ser juez y parte en esta situación. Por lo tanto, hay veces que en el caso proveedores chinos que se están cambiando constantemente. Era lo que te iba a decir, bueno, cuando hay cambios de domicilio en un momento dado que no están en control del propio exportador. Exacto, el crear la cultura, tanto como de las personas que exportan, como de tus propios clientes, que te estén actualizando esta información, ¿no? Que te estén diciendo cuándo hubo modificaciones en su Tax ID, cuándo hubo modificaciones en direcciones, para que tú puedas estar paulatinamente actualizando esta información y no haciendo malas declaraciones. O sea, es tener una buena práctica. Bueno, y que de aquí de alguna forma también la autoridad se está valiendo del propio exportador pues para fiscalizar, porque ahora resulta que tú también pues de alguna manera vas a tener que hacerla de fiscalizador. Así es, y ahorita lo que comentaba, que es un proyecto muy muy ambicioso por parte del SAT, la información que ya se tiene con Estados Unidos ya es de una revisión que hicieron de 2013 y 14, de todas las exportaciones que hubo, entonces ahí ya están haciendo ese match con los Tax ID de Estados Unidos. Lo que comentaba hace rato, con el resto del mundo, la idea es que también existe ese cruce de información para poder tener bien amarrada esa parte. Entonces, ahorita por lo pronto yo no dudo que tal vez salga alguna pequeña modificación más a la regla, que hable que solamente con Estados Unidos sea la obligación de mandar el complemento y el Tax ID, porque si no, no va a dar firma. Y un claro ejemplo es estar mandando mercancías a China,
Se ve en las importaciones que viene el mismo proveedor. Si agarras un consecutivo de pedimentos, puede venir el mismo proveedor y trae como 5 direcciones distintas. Entonces a la exportación sería también ese problema. Entonces ahorita sí cabe destacar que solamente es con Estados Unidos la obligación de mandar esta información. Y bueno, también de alguna forma tú, si eres una empresa un poco inestable en ese sentido de estar cambiando de domicilios en México, pues pudieras también enfrentar esa situación. Yo lo que veo aquí más que todo es pues que te vuelvas una persona no muy confiable y entonces pues que también los importadores en otro país te vean así como con cierto recelo, ¿no? Entonces aquí la cuestión va a ser de confianza recíproca. Tú como un exportador vas a buscar que las partes en el extranjero sean pues personas serias, que sean empresas formales, y lo mismo ellos seguramente estarán en esa misma situación. Sí, digo, efectivamente, así como a nosotros nos está exigiendo nuestra misma autoridad que estemos evaluando a nuestros clientes, pues igual en otros países están exigiendo a las empresas en su país que estén evaluando a sus proveedores, ¿no? Para que no haya, las operaciones no sean vinculadas, ¿no? Que toda esta información sí tenga una compulsa por parte de las dos autoridades donde se está haciendo una compra-venta y que sea validada, ¿no? Y que esté bien hecha esta operación. Bueno, pues parece que son muchas las obligaciones que se tienen. Bueno, han sido demasiados cambios. Yo creo que en estos últimos 2-3 años han venido a darse muchísimas modificaciones, sobre todo en el uso de las tecnologías. Este es uno de los casos. Ahora, tener un CFDI, una factura electrónica para el comercio exterior lo comprueba, ¿no? Y como pues lo hemos venido mencionando, ¿no? Ahorita la regla solo menciona a unos de exportación donde exista enajenación. Comentabas tú, aparte de las operaciones IMEX, donde sí existe enajenación, ahorita no es una obligación, pero la autoridad, por obviedad, va a empezar a requerir a este tipo de operaciones que también estén anexando un CFDI y que estén declarando esto en su pedimento. ¿Esto por qué? Porque también está habiendo una compra-venta y un ingreso por parte de la empresa mexicana por una exportación, ¿no? Entonces esto es el principio, ¿no? El principio en empezar a verificar estas ventas al extranjero mediante facturación electrónica y va a seguir posteriormente a diferentes tipos de operaciones como lo estábamos comentando. Sí, la posibilidad de que se generalice como ha sucedido con otros casos, bueno, pues yo creo que es muy posible, ¿verdad? Entonces, lo ideal y cuáles serían sus recomendaciones finales en este sentido. ¿Hay que adoptar nueva tecnología? ¿Qué hay que hacer para prepararse para pues bien. También es algo que hemos estado comentando durante varios años, es que se empiece a vincular, o más bien que ya esté vinculado la parte de comercio exterior con la parte administrativa y con la parte contable, ¿no? Que sí exista una comunicación, algo que nunca se hacía, y que nos encontramos empresas con cuestiones de comercio exterior, con muchos problemas fiscales, y eran empresas que se dedicaban al comercio exterior, exportación netamente, y no había un vínculo, ¿no? Ahora es una obligación tener este vínculo. Bueno, la tecnología es punto y aparte, ¿no? Eso, o entramos o morimos, ¿no? A la tecnología. Si no tenemos medios electrónicos suficientes para estar dentro de, va a morir la empresa, ¿no? Pero la cuestión del tener la relación entre las áreas de las empresas ya es obligación. Es fundamental. Es fundamental. Bueno, pues muchas gracias a René Pedrazzini y a Alejandro Lázaro de Argon Global Trade por su presencia aquí en el Tequila en el Comercio Internacional. Muchas gracias a ustedes. Yo soy Gabriela Chávez. Hasta la próxima.